Cuando yo le dije, quiero irme a la ciudad, a trabajar, a estudiar. Más que trabajar, primero el estudio, ¿no? Y trabajar. Mi mamá me dijo, no hay problema, hijita, vete. Pero cuando le dije a mi papá, pues él se molestó y me dijo, ¿cómo que te vas a ir a buscar trabajo? ¿Cómo que quieres salir? Y lo primero que me dijo es que vas a ir a buscar marido. Así me dijo. Y siendo maestro. Y siendo yo chiquita, ¿no? De 11 años y lógicamente que mi mentalidad en ese entonces pues no era buscar marido, ¿verdad? Claro. Sin embargo, eso me marcó, ¿no? O sea, y le voy a demostrar a mi papá que voy a irme a la ciudad, pero no a buscar marido, me voy a ir a preparar, me voy a ir a estudiar para que yo pueda ayudar a mi madre, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Vencer el Silencio. Estamos muy contentas de tenerlos y tenerlas aquí en esta nueva temporada. Sí, esta segunda temporada de Vencer el Silencio que nos trae cosas maravillosas, extraordinarias. Yo hoy quiero dar la bienvenida a una mujer muy especial, una mujer a la que le tenemos mucho cariño, mucho respeto por el trabajo y por las techos de cristal que ha roto y la brecha que ha abierto para todas las mujeres, particularmente para las mujeres indígenas. María Gloria Sánchez, una querida amiga que además viene de Chiapas, es contadora pública, es activista, es política, es defensora de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres, particularmente de las niñas y mujeres indígenas. Además, es empresaria, tiene una maestría, es una mujer verdaderamente preparada, que además fue la primera mujer presidenta municipal indígena en nuestro país, la primera, por supuesto, de donde ella es oriunda, del bellísimo Oxchuc, Chiapas. Gracias, querida María Gloria. Bienvenida a Vencer el Silencio. Muchas gracias, Presidente Claudia, por invitarme a este programa de Vencer el Silencio. Me siento muy contenta, muy orgullosa de estar en este programa y además como un regalo de mi cumpleaños. Muchas gracias. Pues qué gusto, María Gloria, y qué honor empezar esta segunda temporada, aparte celebrando tu cumpleaños. No, y además tenemos muchas preguntas que hacerte. Queremos conocer un poco cómo fue tu infancia en Oxchuc, cómo era esa niña María Gloria, qué pensaba esa niña y qué le dice María Gloria hoy a esa niña que seguramente tuvo muchas experiencias y muchas vivencias en todo este ambiente tan bonito que es Oxchuc, Chiapas. Pues mi infancia, pues lo disfruté muchísimo al lado de mi madre. Bueno, con muchas carencias, porque pues en mi pueblo, en mi comunidad, pues no había agua potable, no había luz eléctrica. Entonces me pasó a mí un tiempo en mi infancia, pues de mucho trabajo, ayudar a mi mamá en la siembra del café, en el cultivo del café, del maíz, en la cargar agua a 4 o 5 kilómetros de nuestra casa. Entonces toda esa infancia, pero yo tenía un sueño muy grande, ¿no? De querer aprender, de aprender a leer, a escribir, aprender español, porque yo no hablaba español, porque mi lengua origen es maya tzeltal, y que hasta el día de hoy pues lo hablo perfectamente bien, y pues nunca perdí ese amor a mi raíz, a mi madre. Y mi madre pues siempre me ha acompañado, ¿no? En este trayecto de mi vida y aprendí muchas cosas de ella, ¿no? Sobre todo también la artesanía. Ella es artesana, elabora prendas muy hermosas y yo también aprendí y valoro mucho el trabajo de mi madre. Y pues viví esa infancia de mucho trabajo. Eso sí, yo no jugaba muñecas. No tenía además la muñeca. Sin embargo, pues trabajaba en el trabajo, ¿no? Jugaba en el trabajo, que era el sembra café, sembrar la milpa con mi mamá y siempre ayudándola, ¿no? En los trabajos de campo y en los trabajos del hogar. Así es, pues qué bonitas experiencias, porque aparte de eso, bueno, te unen más a tu cultura, te unen más a tu pueblo, te enseña mucho más. Y eso te hace aprender muchas cosas, pero tú eres una mujer muy estudiosa, muy estudiada, estudiaste contaduría pública y aparte hiciste una maestría. Pero ¿qué obstáculos viviste para llegar a estos grados? Yo siento que el primer obstáculo que yo tuve, porque yo migré a muy, muy temprana edad de mi comunidad, yo migré a los 11 años sin saber español, migré a Tuxtla Gutiérrez para
cursar mi 5º año de primaria sin saber español y eso me dificultó muchísimo, bajó mucho mis calificaciones, un poco el adaptarme, ¿no? De poder, sobre todo el problema de la comunicación. Yo creo que ese fue como el reto más importante para mí, pero lo superé, aprendí el español y luego pues fui cursando pues toda la secundaria después en San Cristóbal, luego la preparatoria, luego la universidad y así fui avanzando, pero en mi corazoncito me decía, María Gloria, prepárate para más, no para más. Y sobre todo el vínculo que yo migré, pero regresaba. Cada temporada que se podía regresar, cuando era vacaciones, pero yo me iba a mi casa con mi mamá a seguir colaborando en los quehaceres del campo, para no perder esa tradición, esa cultura. Entonces siempre estuvo el vínculo con mi comunidad y el vínculo con mi madre. Y fíjate cómo además cuenta María Gloria algo muy importante. Las mujeres que son además las principales responsables de los temas de los cuidados, pero también en las comunidades de llevar el agua. O sea, es decir, de algo tan importante como acarrear el agua, estar ahí todos los días, y por eso desde Vencer el Silencio queremos hacer un homenaje a estas mujeres que cumplen no solamente estas funciones para ellas, sino que además arropan a toda su comunidad, a todas sus familias, y además te fuiste preparando, como tú decías, frente a la adversidad, porque seguro no solamente la limitante primero del idioma, que la venciste esta barrera, sino todo el proceso de ser una mujer indígena que dijo, voy a estudiar contaduría, que además es muy importante, pues porque te deja huella, pero además después de esto haces esta maestría que comentabas, que es muy importante, y después llegas también a un espacio de poder, al espacio de titular de la Secretaría de Atención a Pueblos Indígenas. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue tu llegada ahí? ¿Y cómo fue romper ese techo de cristal? Bueno, como te comentaba, mi primera limitante al migrar de mi comunidad fue la lengua, el no saber español. Y la segunda limitante que vi cuando yo ya estaba cursando la primaria, la secundaria, la preparatoria y hasta la universidad, la segunda limitante fue económico, porque cómo pagaba yo la renta, cómo pagaba yo la escuela. Entonces tuve que trabajar, o sea, era trabajar y estudiar. Entonces mi primer trabajo fue de niñera. Yo fui muy buena niñera. Entonces, y me encantaba no hacerlo, porque con tal de que me permitieran estudiar, pues yo tenía que trabajar para tener un techo seguro, alimentación. Entonces eso era como, no era nada más que María Gloria quería salir a trabajar, no, María Gloria quiere salir porque quiere estudiar, quiere prepararse, que aunque no me pagaran un sueldo, pero que me permitieran estudiar. Ese era el trabajo que realizaba. Y la segunda limitante era la cuestión económica, porque pues teníamos que trabajar para poder sostener los estudios. Oye, y antes de la otra pregunta, ¿qué decían tus papás? Bueno, es que eso duele. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 11 años. Entonces yo recuerdo, ¿no? O sea, mi mamá siempre, ¿no? Y como toda mamá mexicana, indígena, creo que siempre tenemos el respaldo de mamá. Cuando yo le dije, quiero irme a la ciudad, a trabajar, a estudiar, más que trabajar, primero el estudio, ¿no? Y trabajar. Mi mamá me dijo, no hay problema, hijita, vete. Pero cuando le dije a mi papá, porque pues mi papá es un maestro comunitario y pues casi no lo veíamos, porque él se iba a la selva, trabajaba por 1 mes, 2 meses y pues rara vez lo veíamos, ¿no? Pero cuando yo le dije, pues él se molestó y me dijo, ¿cómo que te vas a ir a buscar trabajo? ¿Cómo que quieres salir? Y lo primero que me dijo es que vas a ir a buscar marido. Así me dijo. Y siendo maestro. Y siendo yo chiquita, ¿no? De 11 años y lógicamente que mi mentalidad en ese entonces pues no era buscar marido, ¿verdad? Claro. Sin embargo, eso me marcó, ¿no? O sea, y le voy a demostrar a mi papá que voy a irme a la ciudad, pero no a buscar marido, me voy a ir a preparar, me voy a ir a estudiar para que yo pueda ayudar a mi madre, ¿no? Entonces yo salí, eso me dolió. O sea, a mí me dolió muchísimo que mi padre me dijera, vas a ir a buscar marido. Sí. Pero yo le demostré que terminé la secundaria, la preparatoria, la universidad y no tenía yo marido. Qué orgullo, qué impresión. Entonces, mi padre, aunque ya no me dijo nada después, pero sin embargo, yo en mí misma demostré que yo podía, ¿no? Que yo podía valerme, que yo podía estudiar, que yo podía trabajar, tener mi propio dinero, porque pues desde que comencé a trabajar
comencé a ahorrar también mi dinero, ¿no? Para que cuando ya estuviera en la universidad tuviera yo dinero. Entonces comencé a ahorrar. Entonces creo que es como un segundo reto, podríamos decirle así, ¿no? La cuestión económica. Y bueno, pues ya contestando a la pregunta de cómo llego a la Secretaría de Pueblos Indios, bueno, pues fue otro reto también, ya como en el campo público, como en el campo de mujer pública, de mujer funcionaria, que me haya nombrado como la primera mujer titular de la Secretaría de Pueblos Indios del estado de Chiapas. Bueno, ahí pues nunca había llegado una mujer indígena. Había llegado pues hombres, ¿no? Y hombres indígenas. Lógicamente que cuando a mí me nombran, pues hay muchos aspirantes y querían ese mismo puesto. Entonces, pues no siempre me vieron con buenos ojos esas personas, ¿no? O sea, querían a ver dónde la echaba a perder, ¿no? Para que ellos pudieran llegar. Sin embargo, lo asumí con mucha responsabilidad y también entiendo que los alcaldes en ese entonces, pues también estaban como muy cerrados, estaban acostumbrados que siempre las instituciones lo dirigiera un hombre, no una mujer. Sin embargo, pues yo fui entrando poco a poco y sobre todo, ya ves que en nuestros pueblos, pues como que también se consume mucho el alcohol, ¿no? Entonces fue algo que yo iba a visitar a un municipio indígena y siempre pues salía, ¿no? El posh, ¿no? El alcohol, ¿no? Y yo no tomo, yo no consumo alcohol. Entonces, sin embargo, por respeto le recibía yo una copita y hasta ahí, ¿no? ¿Y quién no toma? Pues no tomo alcohol, sin embargo, Claro. por respeto yo te recibo una copita, ¿no? Y bueno, y así me fueron conociendo, ¿no? De que pues el trabajo que había que hacer en pueblos indios fue muy interesante. Qué bien. Oye, y aquí cuando vas por este camino, ¿nos puedes compartir alguna experiencia que hayas pasado que fue complicada, que fue dura con todo este camino lleno de obstáculos que tú comentas, de que los hombres pues obviamente querían muchas veces ese espacio el que tú estabas llegando? Algo que te haya dejado como muy marcada, que te recuerdes mucho que haya sucedido. Pues sobre todo que cuando yo ya comencé a trabajar, pues yo los veía pues como gente que se tiene que tomar en cuenta y que había que trabajar, que había hacer las acciones, en el caso de la Secretaría de Pueblos Indios, que se tenía que ver la infraestructura, que se tenía que trabajar en las comunidades, el agua, la luz, y que en ese entonces pues la Secretaría tenía sus propios recursos y en acuerdo con el nacional pues había financiamiento para los municipios, ¿no? Entonces, pues yo me enfoqué a eso. Mi enfoque fue de trabajo más que de verlo si me tomaba en cuenta, si me miraba bien o no. Yo me puse a trabajar. Porque Claro, pues te si enfocaste yo en lo tuyo. exacto, yo me enfoqué al trabajo, en darles resultados, yo en eso me enfoqué, no tanto en que si me discriminaban o no, pues, Ok. pues no, o sea, eso era punto y aparte. Ok, pues yo voy a mostrar mi trabajo. En eso me enfoqué. Buenísimo. Muy importante y además después de esa etapa es cuando llegas, María Gloria, a ser presidenta municipal. ¿Cómo fue llegar en un municipio, pues en un municipio además con tantos hombres, que nunca había habido una mujer en ese espacio, con hombres además con usos y costumbres complejos? Yo te quisiera preguntar y quisiéramos saber un poco esta historia de cómo fue llegar a la presidencia municipal, pero además, ¿qué significó también y qué crees que significó para otras mujeres y para las niñas que te vieron llegar? Creo que el haber sido llegar a la presidencia municipal marcó definitivamente mi vida política, pero un antes de que yo llegara a la presidencia municipal, como te mencionaba, que un factor importante era el vínculo, que yo nunca perdí el vínculo, nunca perdí esa pasión por servir a los demás, de escucharlos, de ayudarlos, de orientarlos, de hacer el trabajo, nunca perdí ese vínculo. Entonces creo que eso para mí, esa socialización, ese trabajo de hacer sin, ¿cómo se dice? Trabajar sin cambio, a cambio de nada. O sea, tú quieres hacerlo porque te gusta servir. Por amor al arte. Por también. acciones porque te gusta, porque te apasiona escuchar, servir, gestionar. Entonces, eso
pues sin darnos cuenta, la gente lo ve, lo califica. Entonces, creo que eso determinó también muchas cosas para que la gente me conociera. Porque antes de que yo llegara a la presidencia municipal, primero fui presidenta del DIF municipal. Porque los DIF pues trabajamos con muy poquito recurso, que solo es el 10% que nos dan o el 12% del presupuesto del Fondo General de Participaciones que se recibe en los municipios. Entonces yo con ese 12%, bueno, pues no me quedaba yo gestionaba más, ya sea a nivel estatal o con el mismo municipio gestionaba más para apoyar más en medicamentos. Yo algo que he priorizado siempre para la familia es la salud. Porque si no hay salud, una mujer no va a estar bien, una niña no va a estar bien, un niño no va a estar bien. Y muchas familias de mi pueblo, las comunidades, que aunque dijéramos, pues es que sí se puede conseguir la medicina, créanme que no. Porque ¿qué es preferible comprar? ¿El maíz, el frijol y el azúcar o comprar la medicina? Pues el alimento sirve para toda la familia y la medicina es para una persona. Entonces prefieren, no, pues aguántate, ahí va a pasar tu enfermedad. Entonces, cuando yo llego a la presidencia del DIF municipal, yo comienzo a priorizar salud. Voy a las comunidades, hacemos campañas, porque en mi pueblo sufría un problema que era endémico, que la gente se estaba quedando ciega por falta de agua potable. Se llama tracoma, que se queda ciega la gente por falta de higiene, porque pues se van perdiendo la vista por la falta de higiene. Entonces comencé a hacer un programa dentro del DIF a cómo ir combatiendo el tracoma, cómo había que hacer la higiene. Me fui a cada comunidad con los profesores, con las mamás, con los niños, con los adultos mayores, ir haciendo esa labor de campo, pero porque a mí me gustaba ese trabajo de servicio social. Si estaba lloviendo, me iba. O sea, había que caminar porque en mi comunidad en ese entonces habían muchas comunidades que no tenían carretera. Claro. Sin embargo, yo caminaba. Bueno, y siendo una mujer muy joven y fuerte, pues bueno, caminábamos e íbamos y hacíamos las cosas. Y así pasa ese tiempo, ¿no? De presidenta del DIF y cuando vienen las candidaturas, porque como mi pueblo es un pueblo indígena maya, la elección es por sistema mixto. Sí. Es por usos y costumbres y por sistema de partidos políticos. Cuando viene la contienda, cuando me proponen, porque pues antes de que te propongan, comienza a rumorarse los nombres. ¿Quiénes pueden ser? Y yo así como que, ay, padre. Y ya cuando escuché mi nombre, madre mía, o sea, yo no estoy preparada para esto. O sea, y lo dije, ¿eh? Así lo dije. Yo y no estabas tal vez más preparada que otros. Exacto. Yo no estoy preparada para este cargo. Dios mío. Bueno, y así se fue dando, comenzaron las asambleas y todo, porque primero es asambleas y asambleas y asambleas. Y hasta que salgo nominada, salimos nominadas en ese entonces 7 precandidatos. Y porque es la primera fase, que es por sistema normativo, por usos y costumbres. Entonces nos vamos a un plebiscito los 7. Y en ese plebiscito yo salí ganando. La única mujer que ha participado en el plebiscito, gana el plebiscito. Padrísimo, ¿no? Increíble. Y mi contrincante, el que quedó en segundo lugar, pues así como que se molestó y no quería reconocer, pues, ¿no? Pero pues yo le había ganado por mayoría, porque es por mano alzada. Ante 5,000 personas en ese plebiscito y gano el plebiscito. Esto quiere decir que qué buen trabajo hizo, qué buen trabajo hiciste, ¿no? El cariño que la gente ya te tenía, aparte, porque no nada más, como lo dices, no es nada más trabajar por trabajar, es impulsarle y darle el amor a tu trabajo y eso se refleja ante los demás. Así fue. Entonces, llegar, esa fue una parte. Sí. ¿Y después? Bueno, esa fue la primera parte. Porque esa es una primera parte, pero a veces es después mantenerte, las grillas, pues toda la violencia también que se vive cuando una mujer llega y no es usual, digamos, ¿no? Entonces, la primera fase de la elección de gobierno municipal fue el sistema por usos y costumbres. Y viene la segunda fase, que es el sistema de partidos políticos. Yo me registro en un partido político y los contrincantes que habían participado, algunos se integraron conmigo al cabildo y otro candidato se fue a registrar en otro partido político para seguir compitiendo, que a ver si en las elecciones constitucionales pues ganaba. Pero
pues resulta que en la elección constitucional vuelvo a ganar y gano por muy buen margen, como dijéramos, 3-1, ¿no? O sea, gano por un buen margen, hice una buena campaña de tierra, caminando, tocando puertas de cada comunidad, pero eso sí, sin consumir alcohol. Porque mi pueblo es reconocido en cada comunidad, pues siempre te ofrecen tu posh, el trago, ¿no? Pero yo les dije, es que yo no consumo alcohol, pero yo vengo a escucharlos, voy a resolver el problema que tú tienes en tu comunidad, a eso vengo. Claro. No se ofendan si yo no tomo el alcohol. Yo respeto mucho el alcohol, pero no lo consumo. Bueno. Y así comencé a trabajar un buen proyecto para el municipio, ¿no? Gano las elecciones, ya como presidenta municipal. Dijéramos, bueno, qué bien, ¿no? Logramos la elección, claro, muy contenta, ¿no? Muy agradecida con mi padre, el de más arriba. Sí. A mi Dios. Yo agradecida desde el plebiscito, porque a quien le pedí en ese momento, cuando yo gano el plebiscito ante 5,000 personas, yo le dije, Dios mío, tú guíame, porque mi pueblo, yo conozco mi pueblo, ha sido conflictivo, no es fácil. Señor, tú guíame. Sé que tengo un gran deber al haberme elegido el día de hoy, en el plebiscito. Y así fui construyendo una agenda de trabajo. Pues yo ya había visto todas las carencias que había en cada comunidad, en las escuelas, hacia las mujeres, que no había agua, que no había luz, que no había carretera. ¿Cómo sacabas a una mujer que estaba por dar a luz si no hay carretera? Sí, claro. Entonces, enfoqué mi proyecto en atender las cosas más urgentes, más prioritarias. El tema uno como gobierno municipal fue el agua. Porque el Tracoma éramos el primer lugar en mi municipio de que la gente se estaba quedando ciega por falta de agua. Lo primero fue el agua potable para el municipio. De ahí comencé a construir carreteras, electrificaciones, porque pues ¿a qué horas hacía la tarea? Porque pues una mujer trabaja de sol a sol. ¿Y a qué horas hace la tarea las niñas? ¿A qué horas hacían su tarea las niñas y los niños? Si no había luz. La tarde, claro. Pues normalmente allá en nuestras comunidades nos dormimos a las 7 de la noche. Porque no hay luz. En las ciudades puedes hacer tarea hasta las 10 de la noche, pero en la comunidad te dormías a las 6, 7 de la tarde y ya, porque no hay luz. Entonces, eso fue un trabajo que me motivó a impulsarme a hacer lo mejor, el apoyo técnico, tener un buen equipo de trabajo para que me hiciera los proyectos de la electrificación, del agua. Y algo muy importante que me distinguió como alcaldesa, y que creo que muchas alcaldesas pueden hacer eso, porque eso se requiere en todo México, no solo se requiere en Oxchuc, no solo se requiere en Chiapas, sino en todo México. La salud debe ser prioritaria. Porque si tenemos salud, tenemos educación. Si tenemos salud, tenemos vida. Pero si no hay salud, aunque quieras hacer lo que quieras hacer, no puedes, porque la falta de salud nos detiene, nos paraliza. Entonces, algo que yo hice fue dentro del cabildo, porque pues administrando bien el presupuesto municipal de los diferentes fondos, los fondos federales, los fondos estatales, entonces sí alcanza el dinero, sí alcanza el presupuesto. Y eso también es algo que nos distingue como mujeres a priorizar lo que verdaderamente la ciudadanía necesita y cómo administrar que el recurso alcance para más. Entonces, como gobierno municipal, pusimos un centro de atención médica del municipio con médico, en este caso era una doctora, para que las mujeres pudieran llegar a consultarse y no tuvieran pena porque fuera un hombre médico, era una mujer, las enfermeras eran mujeres, compramos medicamentos para que tuviéramos medicamentos y ahí como las personas, las mujeres, los adultos mayores llegaban a las consultas. Las consultas eran gratuitas porque nosotros comprábamos las medicinas, les dábamos con medicina, porque también hubo en gobiernos anteriores de que, bueno, es que quiero para mi salud, es que no tengo para la medicina. Bueno, ahí te va pues tus 2,000 pesos, 3,000, ve a comprar tu medicina. Pero ¿sabes qué hacían? Pues como tienen otras necesidades, se lo gastaba. O otro que no sabía hacerlo, se iba a consumir alcohol con el dinero. Entonces no cumplía la función para atender la salud. Entonces no era con apoyo económico, era teniendo la doctora, teniendo las enfermeras, teniendo los medicamentos. Fue como pudimos atender esa cuestión de la salud
en el municipio. Y bueno, y todas las unidades de salud que había en el municipio, pues los visitábamos, ¿no? Para fortalecer a los médicos también, para que la comunidad se acercaran a la atención médica y así prevenir muchas enfermedades. Entonces, aparte de que ya teníamos las medicinas, que se le dice posh, para no confundirlo también, porque el alcohol también se le dice posh. Se dice posh a los dos. Se dice posh a los dos, a la medicina y al alcohol. Bueno, entonces pusimos ambulancias, nos le poníamos la gasolina en la ambulancia y un chofer en turno, uno de día y uno de noche, para que siempre hubiera atención de emergencias 24 horas. Y cuidadito que se fueran a hacer otra actividad que no fuera eso, porque tuve la oportunidad de meter a un chofer a la cárcel porque estaba haciendo otros quehaceres que no tenían nada que ver con la salud y lo tuve que sancionar. Porque también eso, o sea, lo que es de la salud, con la salud dijéramos, no se juega. Entonces. Claro. Y eras firme. Firme, porque pues, es que fíjate que eso también, yo no sé si me volví un poco machista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque sí, les tenía que exigir y no podía yo echar relajo con ellos. O sea, tenían que cumplir porque era mi deber como autoridad. Y te iban a juzgar doble porque eras mujer, además. Era mi deber como gobierno. O sea, yo no podía estar echando relajo con ellos. El trabajo tenían que cumplir. Bueno, entonces así fuimos priorizando la cuestión de la salud. Y bueno, y algo muy importante, como dentro de mi gobierno, es también respetar la cultura. La cultura de nuestros ancestros, pues nosotros respetamos mucho la tierra, el agua, el sol, nuestros dioses. Aunque con la colonización entró una mezcla, ¿verdad? Ya somos creyentes, seguidores de Jesucristo, pero de nuestros ancestros le oramos a los cerros, porque hay cerros encantados. Y si no se hace esas oraciones con las autoridades tradicionales, hay accidentes. Y pareciera que no es cierto, pero es cierto, ha ocurrido. Entonces yo eso desde pequeña sé que hay que respetar lo que digan nuestros mayores, que hay que hacer la oración ahora sí que lo tenía que dar cumplimiento al pie de la letra. Por ejemplo, cada inicio de cada año se hace una oración de los 13 días. Okay. Porque hay un mandamiento que hay que acatar como pueblos. O sea, son 13 días seguidos. 13 días seguidos que tenemos que orar. Y en esos 13 días tenemos que cuidarnos. Las autoridades tradicionales no se pueden acostar con sus esposas porque no deben tener contacto físico con sus esposas en esos 13 días, porque es una oración que se hace para el beneficio del pueblo, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que haya buenas cosechas, para que haya salud. Todo eso se pone en la oración, se pone en la mesa a nuestros dioses y también al Dios de la colonización, que es el Dios Jesucristo, porque con ellos llegó ese Dios. Entonces se pone en las manos de Dios todo lo que requiere el pueblo y lo teníamos que respetar como autoridad municipal y yo tenía que estar con ellos. O sea, era desde la autoridad hasta, o sea, todos los niveles, hasta todos las comunidades, así es. Hasta los más grandes como hasta los más pequeños. Así es, y eso se hace del 1 al 13 de enero de cada año. O sea, cero posh. No, eso sí había posh. No, eso sí había posh. ¿Sí? Los tradicionales tenían que tomar su posh en las oraciones. Yo siempre los acompañaba, aunque ellos ya sabían que yo no consumía alcohol, pero sabía que yo estaba con ellos y todo. Y eso yo los respetaba mucho porque me daban muy buenos consejos las autoridades tradicionales de cómo hay que dirigir al pueblo, cómo hay que respetar al pueblo. Entonces eso me llenaba a mí, esa parte de la cultura, porque era respetando la naturaleza, la tierra, respetando a Dios. Eso me llenaba y eso siempre fue mi fuerza. Dios siempre ha sido mi fuerza hasta el día de hoy. Qué impresión porque justamente todas estas costumbres, todo lo que implica que la comunidad se una y que forma vínculos, como lo dices, ¿no? Que al final, aunque salgas de la comunidad viene contigo de todos modos y regresas justamente para seguir creando lazos y vínculos en tu comunidad, siendo ya no funcionaria o siguiendo siendo funcionaria, ¿no? Pero de todos modos los vínculos no se van a romper gracias a estas costumbres que ustedes crean. Es correcto. ¿Y cómo le haces entonces? O sea, un poco lo que decíamos, David,
¿cómo compaginas estas costumbres también, los usos y costumbres, con por ejemplo, con el respeto también a los derechos humanos de las personas? Porque se tiene que armonizar. O sea, nos preocupa, por ejemplo, un tema que hemos hablado mucho aquí y que tú decías, tu papá te decía a los 11 años, es que vas a buscar marido cuando es inimaginable, y hemos visto últimamente cifras brutales. Niñas madres, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa, creo que a todas nosotras y por supuesto a nuestra colectiva. Niñas madres que son de alguna manera sexualizadas desde pequeñas, que algunas son vendidas, que algunas son intercambiadas, que algunas están comprometidas desde pequeñas, y cómo hacer que en esos usos y costumbres al mismo tiempo, cómo sobrellevaste también el respeto a la ley, a los derechos humanos de las personas, y cómo hacerlo siendo mujer. Bueno, precisamente es importante la firmeza en el respeto tanto a los usos y costumbres y también respetando la ley, porque hay que armonizar, bueno, porque las leyes ya están. ¿Cómo las armonizamos? Definitivamente hay que armonizar. ¿Y quiénes son los primeros que tenemos que armonizar? Las alcaldesas, los alcaldes. Quienes tenemos que aplicarnos primero, una vez que están las leyes, somos los alcaldes. Porque si hacemos valer ese derecho, se armoniza. Porque si nada más dices, es que te voy a aplicar la ley. No, no es así tampoco. O sea, sí la ley, pero hay cosas, por ejemplo, hasta dónde los usos y costumbres pueden resolver. Porque en usos y costumbres hay muchas cosas que se pueden resolver armoniosamente. Pues temas de robos, temas de violencias familiares, que se pueden llegar a arreglos, porque finalmente a veces la mujer no está pensando es que quiero que mi marido se vaya a la cárcel, no, yo lo que quiero es que mi marido me respete, claro, me dé mi gasto, me ayude a mantener a los niños, haciendo la milpa, sembrando más café, cultivando café, o si se va al norte a trabajar, bueno, pues que mande su dinero, ¿verdad? Entonces, la mujer no está pidiendo, oye, es que yo quiero que se vaya a la cárcel. No, yo lo que quiero es que me respete mi marido, o sea, que también sea responsable de lo que pasa aquí en el hogar, o sea, claro, y que no me golpee, o sea, vivir libre de la violencia. Eso es lo que quiere una mujer indígena, no tanto que es que ya lo quiero dejar mi marido, no, o sea, quiere uno el respeto, o sea, que no te golpee tu marido. Si toma trago, bueno, pues que lo tome afuera y que no venga a la casa a maltratar a la mujer. Eso es lo que uno quiere como mujer. No tanto que es que ya lo quiero dejar mi marido, no, sino es como que aprenda a respetar. Y dentro de los usos y costumbres también se puede fomentar ese respeto. Y claro que si hay otros ya tipos de violencia más agravadas, bueno, por eso están los ministerios públicos, están los jueces de paz. De primera instancia en el municipio o en la comunidad es el agente rural. Después del agente rural está el juez municipal, juez de paz y conciliación indígena, es la segunda instancia. Y si no lo puede resolver, pues sí, porque hay delitos que pues no se puede resolver, sí, claro, armoniosamente. Entonces se tiene que ir al Ministerio Público. Pues hablabas, querida María Gloria, de todas las violencias que puede vivir una mujer, que hay muchos tipos de violencias y aquí hablamos de ellos. Tú las viviste, o sea, no fue fácil en la casa, no fue fácil en el ambiente familiar, tanto de tu familia como con tu esposo o con las parejas. En general, las mujeres pasamos en las parejas situaciones no tan fáciles, pero también viviste mucha violencia política por el hecho de ser la primera mujer indígena que llegara a ocupar una presidencia municipal, un espacio de gobierno. Y entonces, ¿cómo también, porque este es el nombre de nuestro podcast, cómo venciste el silencio? ¿Cómo crees que lograste vencer el silencio, reponerte a esto? ¿Y cómo fue este proceso, primero complejo, de aceptar que había una violencia? Porque además antes no estaba catalogada la violencia política y entonces a veces se normalizaba, se parecía normal, aunque tú sabías que la pasabas muy mal, se normalizaba y no había mecanismos legales tan claros. ¿Cómo la viviste tú y cómo rompiste el silencio? ¿Cómo rompí el silencio? En la primera violencia, que es con la casa, con mi papá y mi mamá, es pues enfocándome a lo que verdaderamente quería yo hacer, preparándome. Y demostré a mi padre que sí se puede. Y llegué y lo logré. En la segunda, que es con mi pareja, es también hablándole de frente cuáles eran mis sueños. Que yo no iba a ser mujer de que pues que a todo le iba a decir que sí, sino que él me dijera claro qué le gustaba, qué no le gustaba. Y que si un día decide, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero,
o ya no cumplo mis expectativas, adelante, pero que me lo dijera. Para evitar pues, o sea, sufrir violencia. Yo creo que a la pareja hay que hablarle no cuando ya pasó la luna de miel, no. Yo creo que toda mujer debemos de poner límites desde un principio. ¿Qué queremos con el novio? ¿Qué queremos con el futuro marido? Decirle claro cuáles son nuestros sueños. Porque muchas veces creemos que las mujeres, el hombre va a cambiar. O que ahí le vamos a enseñar cuando ya haya pasado años. No, no, no. Hay que ponerle las expectativas, creo, desde un principio, ¿no? Y yo a mi pareja, pues yo le hablé, ¿no? O sea, yo estoy terminando mi carrera, quiero estudiar, quiero trabajar, continuar con la maestría. O sea, yo le hablé claro que yo quiero trabajar y quiero perseguir mis sueños. Y que también si él quiere perseguir sus sueños, pues lo persigamos juntos. Entonces, comenzamos a trabajar en equipo. O sea, le gustó mi propuesta y me gustó su propuesta. Pues yo también tengo sueños y yo quiero esto. Excelente, pues lo hagamos, ¿no? O sea, como que compaginamos, ¿no? En esa parte. Pero hay que decírselos, porque si no se lo dice uno, el hombre no lo va a adivinar. Y si no me lo dice también, pues yo no sé qué cosa quiere, ¿verdad? Mi marido. Claro que hay cositas que no me lo dijo en ese momento por pena tal vez, y a lo mejor hay cosas también que no le dije por pena. Y se vale también no decirlo todo al 100%, se vale. Pero hay que hablarle a la pareja desde un inicio claro, ¿qué quiere uno? Porque luego si no se abusan de uno, esa es la verdad, se abusan de uno. Porque se sienten con la confianza, se sienten con el poder, se sienten como que uno se vuelve propiedad. Y no, aquí no es propiedad de nadie. Y precisamente yo tomé una determinación con mi pareja y creo que eso muchos lo pueden, no sé, ver bien o no, pero yo tomé una decisión. Yo me casé por la iglesia. Porque para mí era respeto a mi familia, es decir, o sea, me voy a casar por la iglesia porque voy a casar bien, que lo que dijo mi padre es que solo va a ser, no, que se va a casar la mujer profesionista hecha y derecha, bien, en la iglesia. Pero fíjate que no me quise casar por lo civil. Mira, lista. ¿Y sabes cómo le dije a mi marido después? Porque luego me dice, oye, ¿por qué no nos casamos? Ay, para que nadie tenga que pagar el divorcio. Lo más complicado. Yo no sé si bien o mal, porque pues muchos, bueno, se casan porque para asegurar que cuando se separa uno sea mitad, ¿no? Pero no pensé en eso, yo dije, no, para que no tengamos que pagar divorcio si un día nos tenemos que separar y no nos hemos divorciado. Eso está buenísimo. Muy bien, muy bien. Hemos divorciado. Entonces, eso fue una determinación que yo tomé. No nos casemos por lo civil. Ajá, porque luego a lo mejor se complican las cosas y no. Y gracias, pues sí, claro, como todo matrimonio tiene sus altibajos, ¿no? Tiene sus conflictos y todo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos adelante. Pero eras una mujer independiente económicamente. Ahora, esta tercera violencia, ¿cómo vencer el silencio? ¿Cómo viviste la violencia política y cómo vencer el silencio? Ahora la tercera fase de la violencia que he vivido, porque yo ya he pasado por todas las violencias. Mi corazón se ha roto en muchos pedacitos, pero gracias a mi Dios que se ha reconstruido y sigo sanando, ¿no? Porque la sanación espiritual es todos los días. Sobre todo la gratitud, creo que eso me ha sanado también, es ser agradecido con todas las personas, con Dios, con cada momento soy agradecida. Pero creo que la tercera violencia, que también es muy dura, porque es pública. Sí. Porque cuando tú vives una violencia familiar, es como dijéramos, entre comillas, privada. Pero la violencia pública es terrible porque acaban con tu imagen personal, tu imagen familiar, se mete en todos los lados para atacarte y eso es terrible. Y yo pasé por esa violencia. Y bueno, pues yo me agarré de Dios y me agarré de las personas que creo que me brindaron la ayuda y también me agarré de las autoridades. Porque hay momentos, porque yo sufrí violencia, violencia política porque en el 2015 me volví a reelegir, pero porque me volvió a proponer la gente, volví a contender y volví a ganar las elecciones, pero no me permitieron tomar mi protesta. Entonces, trabajé, tomé protesta siempre, comencé a trabajar, pero me comenzaron a generar violencia y de la violencia más baja porque dañándome mis bienes, dañando mi familia, dañando mi integridad física, O sea, fue peligrando muy mi intensa. vida. Fue muy dura esa violencia. Y cuando tocas la autoridad estatal y no tienen no me brindaron la ayuda.
porque dijeron, bueno, pues es mujer, pues ya, y además ya fue presidenta, pues ya mejor, ya no la ayudemos. Pero yo había ganado las elecciones. Claro, era tu y derecho. Era mi derecho volver a contender. Pues, no iba a ser, pues, que era una imposición. No, porque yo volví a contender por el proceso, volví a participar, gané en el sistema de uso y costumbre, gané en el sistema constitucional y bueno, y un grupo de personas no querían que tomara protesta. Y se agudizó esa violencia. Ok, dije, bueno, yo soy la mujer política, me exigieron mi renuncia, yo renuncié, las autoridades estatales me cerraron las puertas, así, y eso es muy, muy doloroso porque tú dices, oye, pero si es mi derecho. Claro. O sea, ganaste y te hicieron renunciar. Me hicieron renunciar. Entonces, como se me cerraron las puertas en el gobierno estatal, entonces, pues gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvimos que tocar esa puerta y a mí me llena de orgullo porque en ese entonces estaba aperturando una institución que se llama Defensoría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Entonces, las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral me escucharon y vieron mi situación, analizaron mi situación, lo que yo estaba atravesando, la violencia política en razón de género. Entonces, aunque yo ya había renunciado a nivel estatal, me restituyeron a través de la sentencia. Excelente. Entonces, eso también hay que tocar las instancias. Y yo creo que cualquier mujer que sufra violencia política, tiene que tocar las instituciones. Y que las eso sí ha cambiado, María Gloria, ha cambiado, ha mejorado y tenemos instrumentos jurídicos que hay que tocar esa puerta como tú definitivamente. Utilizar todos los instrumentos jurídicos que hay a favor como mujeres. Así es, pues has demostrado ser una mujer fuerte, una mujer inteligente, capaz, que llena de orgullo a su comunidad y en general a todas las mujeres. Y si pudieras hablar con la niña María Gloria de hace muchos años, desde la posición en la que estás ahorita, ¿qué le dirías y qué sueñas para las niñas indígenas? Ay, pues le diría yo, María Gloria, qué bien lo hiciste, luchaste, lo lograste, estudiaste, trabajaste, eres empoderada económicamente. Gracias a Dios, o sea, yo no necesito depender de un hombre para que yo pueda tener mi vida propia. O sea, yo puedo, porque puedo. Eso pero le gracias dirías. a Dios que también lo tengo, ¿verdad? Y además es Sí. es un gran ejemplo, querida Debbie, queridas amigas, amigos que nos ven. María Gloria es un ejemplo de fuerza, es un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo también de esto que se decía, cómo acudir también a los mecanismos que nos hemos dado, democráticos también, para afianzar el papel de las mujeres, pero además es un ejemplo de cómo la determinación por estudiar, o sea, es decir, llegar a los 11 años sin saber español, transformar tu realidad, la de tu familia, y además ser un ejemplo para muchas niñas y muchas mujeres, niñas y niños indígenas, pero yo diría que en particular para las niñas, de que la independencia económica, algo que hemos dicho mucho, la independencia económica, la autonomía económica también, el estudio, el estudiar, el prepararnos, nos permite también mejores condiciones de vida, más libertad, poder vencer el silencio de otras maneras. Y a pesar de las resistencias, tú has sido un ejemplo. Y para nosotras lo eres, y eres también un faro de luz y esperanza. Hoy que queremos que haya más niñas que vivan su vida, que puedan estudiar, que no sean niñas madres, sino que puedan tener otro futuro, creo que tú eres un ejemplo vivo de que sí se puede, pero que además la determinación se trae también desde el nacimiento. Has sido una mujer muy bendecida y gracias, queremos agradecerte que estés en un día tan especial con nosotras aquí en Vencer el Silencio. Y que más historias como la tuya lleguen a todo México y a todo el mundo para seguir haciendo que podamos con la frente en alto decir que más mujeres han transformado su realidad, pero también la realidad de otros, que vale la pena que lleguen mujeres a esto. Así es, y que nos has enseñado que vencer el silencio no solamente es alzar la voz, sino abrir camino para otras mujeres que en muchas ocasiones piensan que no lo van a lograr. Entonces, muchas gracias también por enseñarnos esas lecciones. Pues queridas amigas, queridos amigos, esto es Vencer el Silencio en su segunda temporada. Ha sido un placer enorme tener una mujer
que es ejemplo para muchas mujeres, para muchas niñas y niños indígenas, pero también para todas las mujeres de fuerza, de autonomía, de resiliencia. Y de verdad que vamos a seguir presentando historias como esta. Querida María Gloria, nos encantaría que además en este cierre nos puedas dar una despedida y también nos puedas dar esta despedida, una parte de esta despedida en tu lengua materna, que parte de lo que creo que tenemos que hacer es recuperar con orgullo también nuestras lenguas maternas, no dejar, es responsabilidad de todas y todos, no dejar que mueran en el olvido, porque además son las lenguas de nuestras madres, de nuestras abuelas y de nuestros ancestros. Melel, Bocolaval, Claudia, te vidil ya, Copotic Chosh Baluk Tabatzikop, te Coptiget, el tal. Melel, bayal te atelil, te quechel, te pasel kuntik, te jotik, te ansotique, pero hay buscotantik, te yaspastik, te jotik, te sventa, te lumaltique, cabetik jipal, chapambati shanta leku, cabetik te nopune, kitik shante yantik, curso etik, para que ya me estás colte, te shana te lumaltique, y vojole yal Dios, ya me shukuntik, mame shivotik, tas pasel, te atele. Bueno, lo que yo dije, que yo agradecía mucho, Claudia, que en estos tiempos que es muy necesario que las mujeres tomemos las decisiones, que participemos, que nos preparemos, que nos capacitemos, que nos empoderemos, para que podamos también rendir resultados a quienes vamos a servir, que es nuestro pueblo, a los ciudadanos, a las ciudadanas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, María.